¿Alguna vez te has cuestionado qué secretos guarda el libro de Enoc? ¿Por qué fue eliminado de la Biblia? ¿Y qué es lo tan inquietante que contiene que provocó su exclusión? Existen numerosas preguntas sobre los motivos que llevaron a esta prohibición, y hoy vamos a desentrañarlas. En este video analizaremos en profundidad las razones detrás de la decisión de excluir este texto de las Escrituras Sagradas, algo que sigue siendo un misterio fascinante. El libro de Enoc, uno de los textos más misteriosos de la literatura religiosa, es atribuido a Enoc, una figura enigmática que era padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, conocido por haber construido el arca. Este libro trata una amplia variedad de temas oscuros y fascinantes, tales como el origen de los demonios, los nefilim, la caída de los ángeles y una extensa visión sobre el reinado milenario del Mesías. A lo largo de sus páginas se abordan temas que parecen desafiar las nociones tradicionales de la teología bíblica y proponen una visión única sobre el mundo espiritual. Este texto no se limita a ser un simple relato religioso. Sus profecías y visiones sobre el futuro ofrecen una perspectiva reveladora sobre el destino de la humanidad. Sin embargo, a pesar de su profundo impacto y relevancia, el libro fue prohibido sin ceremonias en el siglo IV, cuando el emperador Constantino, junto con el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, decidieron eliminarlo del canon bíblico. Esta decisión fue tomada con rapidez y para muchos fue un acto que transformó la historia religiosa tal como la conocemos. La gran interrogante que persiste es: ¿por qué fue retirado tan abruptamente? ¿Qué elementos del libro de Enoc eran tan alarmantes que no podían ser incluidos en la Biblia? ¿Es posible que existiera algún tipo de conspiración detrás de su eliminación? Al considerar los profundos mensajes proféticos y las visiones apocalípticas que contiene, nos surge la sospecha de que podría haber algo en sus páginas que los primeros padres de la Iglesia prefirieron mantener oculto a toda costa. Tal vez este texto contiene conocimientos ocultos que los líderes religiosos no querían que fueran accesibles al público en general. En este video vamos a adentrarnos en un análisis exhaustivo de las 4 principales razones que podrían explicar por qué el libro de Enoc fue considerado tan peligroso para su inclusión en la Biblia. Prepárate para explorar los secretos que fueron cuidadosamente guardados a lo largo de la historia. Algunas de las razones detrás de la prohibición del libro de Enoc podrían dejarte asombrado, mientras que otras tal vez te preocupen de manera profunda. Pero antes de profundizar en el análisis, permítenos pedirte que, si eres nuevo en el canal, te suscribas y apoyes nuestro contenido dándole me gusta y compartiéndolo con tus amigos. No olvides explorar nuestro canal, donde encontrarás otros videos interesantes para ver y compartir. Que la sabiduría de este video enriquezca tu conocimiento y te acerque a una comprensión más profunda. Ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el análisis. Es cierto que varios de los primeros padres de la Iglesia, quienes estaban profundamente involucrados en el establecimiento de la doctrina cristiana, tenían una gran estima por el libro de Enoc. Sin embargo, a pesar de la valoración que algunos le otorgaron, nunca lo reconocieron como parte de las escrituras canónicas. Esta distinción es fundamental. Aunque el libro de Enoc aborda temas proféticos e históricos interesantes, no fue considerado por Jesús ni por sus apóstoles como una autoridad divina, ni como un texto sagrado al mismo nivel que los otros libros del Antiguo Testamento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp
o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El hecho de que este libro no fuera aceptado en los círculos cercanos a Jesús y los apóstoles lleva a cuestionar su estatus y relevancia. A pesar de que ciertas enseñanzas contenidas en él pudieron haber influenciado algunas interpretaciones tempranas de la fe cristiana, no se le otorgó el mismo nivel de autenticidad que otros escritos como los que forman parte del canon bíblico oficial. Esto pone en duda su valor como palabra autorizada de Dios, un aspecto crucial para determinar qué libros forman parte de la verdadera escritura. Pero, ¿por qué no lo aceptaron los primeros líderes cristianos como escritura sagrada? Es posible que haya razones profundas relacionadas con las doctrinas que estos padres de la Iglesia querían consolidar, y que los textos que desafiaran esas creencias fueran excluidos deliberadamente para preservar una cierta visión de la fe. En el próximo punto, profundizaremos en por qué este rechazo podría haber sido una estrategia deliberada para mantener el control sobre los textos que definían la fe cristiana. ¿Qué pasa con el argumento de que ciertos pasajes de la Biblia podrían haber sido inspirados por el libro de Enoc? Uno de los puntos más debatidos entre los estudiosos es la posible influencia del libro de Enoc sobre ciertos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, hay quienes especulan que el libro de Judas, en sus versículos 14 y 15, cita directamente del libro de Enoc, lo que podría sugerir que Judas consideraba a Enoc como escritura. Este argumento ha generado mucho interés, pero ¿es realmente cierto? En este segmento analizaremos a fondo lo que dice el libro de Judas y lo compararemos con las palabras de Enoc para determinar si existe una conexión directa entre ambos textos. Judas, en su epístola, escribe lo siguiente: «He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho de manera impía, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Judas 1:14-15. Al leer este pasaje, muchos notan un parecido sorprendente con una declaración en el libro de Enoc. Enoc dice: «He aquí, él llegará con 10 millones de los santos para ejecutar juicios sobre todos, destruirá a los impíos y censurará a toda carne por todo lo que han hecho, lo que los pecadores y los impíos cometieron contra él». Enoc 1:9. Las similitudes entre ambos textos son claras. Ambos hablan de un juicio final en el que Dios viene acompañado de santos o ángeles para castigar a los impíos por sus acciones. Sin embargo, un análisis más minucioso revela algunas diferencias notables. Por ejemplo, en Judas se menciona que el Señor viene con muchos millares de santos, mientras que en Enoc se habla de 10 millones. A simple vista, esto podría parecer una discrepancia importante. No obstante, al profundizar en el significado de la palabra griega utilizada en Judas para describir los millares, la palabra murias, descubrimos que su significado varía dependiendo del contexto. En singular, murias se traduce literalmente como 10.000. Sin embargo, cuando se utiliza en plural, el término adquiere un significado más amplio, referido a algo innumerable. Esta diferencia en la interpretación de la palabra podría explicar la variación en los números, ya que Enoc usa una cifra específica, mientras que Judas se refiere a un número de ángeles que es tan vasto que resulta incalculable. Este análisis plantea una pregunta interesante. Si bien es cierto que los dos textos comparten una esencia común, ¿es posible que Judas estuviera consciente del libro de Enoc y lo estuviera usando de alguna forma? ¿O simplemente se trató de una coincidencia literaria en cuanto al tema del juicio final?
Este tipo de interrogantes nos lleva a explorar más a fondo la relación entre los textos bíblicos y los apócrifos, un tema que sigue siendo debatido por teólogos y estudiosos. Es cierto que el libro de Enoc no ha sido reconocido oficialmente como escritura sagrada, y ni Jesús ni la mayoría de los apóstoles lo consideraron como parte de los textos divinos. Sin embargo, no podemos negar que parece haber influido en ciertos pasajes de la Biblia, lo que abre la puerta a una reflexión más profunda sobre su relevancia en la formación del pensamiento cristiano primitivo. A pesar de que muchos de sus contenidos se desvían de las enseñanzas aceptadas en las Escrituras, no podemos ignorar el impacto que tuvo en la interpretación de ciertos relatos bíblicos. Número 2. El libro de Enoc es inconsistente con las Escrituras. Una de las razones principales por las cuales el libro de Enoc fue excluido de la Biblia tiene que ver con su contenido, que presenta una serie de narrativas y conceptos teológicos que no son compatibles con las Escrituras canónicas. En este libro se relatan historias sobre los vigilantes, ángeles encargados de guiar a la humanidad durante los primeros días de la creación. Según el texto, estos ángeles no solo supervisaban a los seres humanos, sino que también les enseñaban virtudes y les transmitían conocimientos especiales sobre las artes, la ciencia y la moralidad. En teoría, estos conocimientos habrían ayudado a los humanos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero las cosas tomaron un giro inesperado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo que el libro de Enoc describe a continuación es una narrativa que contradice por completo la visión tradicional del comportamiento angelical. Los vigilantes, en lugar de seguir las instrucciones divinas, desobedecieron a Dios y se enamoraron de las mujeres humanas. A pesar de las advertencias dadas por Dios, los ángeles desafiaron su voluntad y tomaron a las mujeres como esposas, un acto que resultó en su caída y castigo. Este acto de desobediencia desencadenó una serie de eventos catastróficos que alteraron profundamente la naturaleza del mundo en ese momento. La descendencia de estos matrimonios entre los vigilantes y las mujeres humanas fueron los Nefilim, seres gigantes con una fuerza descomunal. Estos gigantes no solo eran poderosos, sino también muy destructivos y violentos, lo que llevó a un aumento de la guerra, el caos y el derramamiento de sangre en la tierra. Este relato no solo es asombroso, sino también inquietante, ya que introduce una dimensión del pecado y la rebelión celestial que no se encuentra en los textos canónicos aceptados. Debido a esta corrupción de los ángeles y el caos generado por los Nefilim, Dios decidió intervenir, castigando a los vigilantes y enviándolos al abismo, donde fueron atados y confinados en lo profundo de la tierra como una forma de penitencia por su transgresión. Este castigo fue descrito como una respuesta directa a la corrupción que los ángeles causaron en la humanidad y en el mundo natural. Además, el libro señala que Enoc, un hombre justo y santo,
Actuó como intermediario entre los vigilantes y Dios, suplicando por su perdón, aunque sin éxito. Esta narrativa presenta una visión teológica que no se encuentra en la Biblia tradicional y, por lo tanto, genera conflictos con las enseñanzas ortodoxas sobre los ángeles, el pecado y la justicia divina. El relato de los Nefilim y los vigilantes no encaja de manera fluida con las enseñanzas bíblicas aceptadas, especialmente con las mencionadas en el Génesis, lo que contribuyó a que el libro de Enoc fuera excluido del canon. La historia plantea preguntas sobre el poder de los ángeles, la intervención divina y el destino de los seres caídos, preguntas que probablemente fueron consideradas demasiado complejas o incluso peligrosas para ser incluidas en las escrituras que finalmente se establecieron como autoridad religiosa. Básicamente, los ángeles caídos, conscientes de la magnitud de su transgresión, pidieron a Enoc que intercediera por ellos ante Dios, buscando su perdón y redención por los pecados que habían cometido. Sin embargo, su petición fue rechazada, lo que añade una capa de complejidad a la narrativa y a nuestra comprensión de los ángeles caídos. Como puedes ver, aunque estas historias suenan fascinantes, presentan perspectivas muy diferentes sobre los ángeles y su papel en la humanidad, comparado con las descripciones más convencionales que encontramos en la Biblia. Esta inconsistencia fue otra de las razones fundamentales por las que el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico. La iglesia primitiva, al consolidar las escrituras, no podía aceptar una visión tan radicalmente distinta de los ángeles y su relación con los seres humanos, ya que esto alteraría profundamente la interpretación de la naturaleza del bien y del mal. El segundo libro de Enoc, el libro de los secretos de Enoc. El segundo libro de Enoc, también conocido como el libro de los secretos de Enoc, presenta una visión aún más compleja y esotérica del cosmos y los seres celestiales. Este texto se diferencia del primero por su enfoque en la descripción de los cielos y las batallas cósmicas entre ángeles y demonios, una visión que dista bastante de la teología cristiana aceptada, donde el número de cielos y la jerarquía celestial son mucho más sencillos y lineales. En este libro se expone la idea de múltiples cielos, un concepto que no es dominante ni se encuentra completamente alineado con las enseñanzas cristianas tradicionales. Según el texto, el primer cielo está situado justo por encima del firmamento, en un lugar donde los ángeles tienen el control de fenómenos atmosféricos, tales como la caída de la nieve, la lluvia e incluso las aguas superiores que alimentan los ríos y mares. Este cielo parece ser un espacio relacionado con el orden y la administración natural del mundo, donde los ángeles se encargan de la ejecución de la voluntad divina en lo que respecta a los elementos del planeta. En el segundo cielo, Enoc describe un lugar oscuro y sombrío, que parece ser una prisión donde los ángeles rebeldes son castigados por su desobediencia. Este lugar, lleno de sufrimiento y tormento, es una especie de sala de castigo cósmica donde los ángeles caídos son mantenidos bajo vigilancia. Este concepto de un cielo penitencial también choca con las ideas tradicionales de la escatología cristiana, en las que el cielo es entendido como un reino de paz, armonía y luz, sin espacio para la oscuridad o la condena dentro de su estructura misma. El tercer cielo, por otro lado, es descrito como un lugar donde Enoc observa tanto el paraíso como el infierno. El paraíso se presenta como un jardín celestial, un Edén guardado por ángeles, donde las almas de los justos encuentran descanso eterno. En el contraste, el infierno es un lugar de tormento eterno para las almas de los malvados, descrito como un reino de sufrimiento sin fin. Aquí, las diferencias entre el segundo y tercer cielo son clave.
Mientras que en el segundo cielo se encuentran los ángeles caídos castigados, en el tercero se revelan las realidades del juicio final, con la existencia de un castigo eterno para los pecadores. Estas complejas descripciones de la estructura cósmica, la lucha entre ángeles y demonios y la existencia de múltiples cielos, no solo ofrecen una visión alternativa del cosmos, sino que también entran en conflicto directo con las creencias cristianas tradicionales. Esto, sin duda, fue una de las razones por las cuales este segundo libro de Enoc fue también excluido del canon bíblico. La Iglesia primitiva, al definir su doctrina sobre el cielo, el infierno y los ángeles, no podía integrar una visión tan multifacética y elaborada de los cielos, que implicaba un sistema de castigos y recompensas que no se alinea con la visión cristiana oficial sobre la vida después de la muerte. El cuarto cielo y las esferas cósmicas. El cuarto cielo, según el libro de Enoc, es el dominio de los movimientos del Sol y la Luna, donde se encuentran diversas criaturas angélicas que cumplen funciones esenciales en el orden cósmico. En torno al Sol, Enoc describe seres divinos como los fénix y los querubines, que están encargados de regular las energías cósmicas y las fuerzas vitales que dan forma a nuestro mundo. Estos ángeles no solo supervisan los movimientos de los astros, sino que también se encargan de medir toda la vida, tanto en el cielo como en la tierra. Son los arcángeles quienes se encuentran por encima de los ángeles comunes y tienen la responsabilidad de velar por el paso del tiempo, supervisando las estaciones del año y el ciclo eterno de la naturaleza. En este reino celestial también residen ángeles que cuidan de los ríos, los mares y la flora terrestre. Se les confía el bienestar de todos los elementos que permiten la vida en el planeta, desde los frutos que dan sustento hasta las hierbas que alimentan a todos los seres vivos. Este nivel del cielo no solo está relacionado con la física del universo, sino también con la espiritualidad, ya que se dice que aquí habitan los ángeles que registran las almas humanas, anotando sus acciones y comportamientos ante Dios. En este lugar se lleva a cabo un meticuloso registro de todas las vidas humanas, como una forma de juicio divino que observa y evalúa los destinos de las almas. El séptimo cielo, el encuentro cercano con el Señor. El séptimo cielo es el siguiente nivel celestial al que Enoc tiene acceso, guiado por el arcángel Gabriel. Este cielo es de particular importancia, ya que es el lugar donde Enoc tiene el privilegio de ver al Señor en su trono cara a cara, aunque solo desde una distancia respetuosa. Aquí se describe la majestuosidad del trono de Dios y la presencia sublime de las legiones celestiales, quienes viven rodeados por una luz gloriosa y pura. Este es un reino donde la santidad y la belleza divina resplandecen, un lugar de profundo misterio y reverencia, donde la voluntad de Dios se lleva a cabo con perfecta armonía y poder. El octavo cielo, el cambiador de estaciones y el movimiento de las constelaciones. El octavo cielo se encuentra justo debajo del firmamento superior, donde se encuentran las constelaciones que rigen el orden cósmico. En este cielo reside un ser llamado Muad, quien tiene la tarea de cambiar las estaciones y regular el flujo de las constelaciones. Muad es descrito como un ser de inmensa sabiduría y poder, que se encarga de mantener el equilibrio entre las fuerzas cósmicas, asegurando que las estrellas se muevan en sus caminos predeterminados y que las estaciones sigan su curso con precisión. Este cielo está lleno de misterio, ya que no solo regula el tiempo y el espacio, sino que también es una de las esferas más cercanas a la realidad física del mundo conocido. El noveno y décimo cielos, el trono de Dios y el firmamento superior. El noveno cielo, el firmamento superior, se caracteriza por ser un lugar con constelaciones fijas que mantienen la estructura del universo.
Este cielo, a su vez, está vinculado con la idea del cambiador de las estaciones, quien actúa como el motor que organiza las fuerzas cósmicas. En la narrativa de Enoc, este cielo es clave para la estabilidad del cosmos, ya que controla los movimientos de las estrellas y garantiza que el orden divino prevalezca en el universo. Finalmente, el 10º y último cielo es el más alto de todos, y es aquí donde reside el trono de Dios. Este es el lugar sagrado donde Dios celebra su corte celestial, rodeado de una majestuosa luz. En este cielo, Enoc tiene la oportunidad de acercarse aún más a la presencia de Dios, presenciando la gloria divina en su forma más pura. Este lugar es descrito como el punto culminante de la creación, el centro del universo donde la divinidad gobierna sobre todo lo creado. Es el lugar de la máxima pureza y poder, donde la eternidad y la perfección se encuentran en su estado más absoluto. Como puedes observar, las descripciones detalladas sobre los cielos y los ángeles en el libro de Enoc son realmente intrigantes. Sin embargo, la mayoría de estas ideas no encuentran respaldo en la Biblia canónica. Esto plantea una interrogante importante. ¿Significa esto que todo lo descrito en el libro está errado? No podemos asegurarlo con certeza, pero lo que sí es evidente es que el libro no coincide, al menos en gran parte, con los textos que conocemos de la Biblia inspirada por Dios. La falta de coherencia con las enseñanzas más establecidas en las Escrituras es una de las razones clave por las que el libro de Enoc fue excluido del canon. Aunque ofrece visiones fascinantes sobre el universo y el juicio final, su desconexión con las enseñanzas cristianas tradicionales fue decisiva para su rechazo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Otra de las razones fundamentales por las que el libro de Enoc no fue integrado a la Biblia tiene que ver con la duda sobre su autoría. A pesar de que se le atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, en realidad, este texto fue escrito mucho tiempo después de su existencia. Este hecho genera cuestionamientos sobre la autenticidad del libro y su legitimidad como obra del propio Enoc. Los estudiosos afirman que el libro fue redactado durante el período intertestamentario, mucho tiempo después de la vida de Enoc, lo que pone en duda que el texto haya sido escrito por él o que haya sido inspirado directamente por Dios. Es importante comprender que la autoría de un texto tiene gran peso en su inclusión en el canon bíblico, dado que no se puede confirmar que Enoc haya sido el autor, ni que el libro haya sido divinamente inspirado. Su aceptación como escritura sagrada fue rechazada. El libro de Enoc también fue excluido de la Torá, que es la base de las escrituras sagradas del judaísmo y anuncia el Nuevo Testamento. La decisión de los rabinos y eruditos judíos de no incluirlo en la Torá influyó en la postura cristiana sobre su validez. Si no fue aceptado por el judaísmo, esto afectó de manera significativa la percepción que los primeros cristianos tenían sobre el libro. Desde la perspectiva del judaísmo rabínico, el libro de Enoc es considerado herético debido a algunas de sus enseñanzas. Por ejemplo, en Enoc 41:10 se menciona un ángel fiel, que no aparece en ningún otro lugar de las Escrituras, quien se encarga de aquellos que se arrepienten de sus pecados y les otorga la vida eterna. Este concepto va en contra de lo que enseña la Biblia, ya que según las Escrituras, solo Dios tiene el poder de perdonar y conceder la vida eterna. Algunos estudiosos sugieren que este ángel fiel podría ser una referencia a Jesucristo, pero la interpretación no es clara y genera controversia. Los textos apócrifos,
como el libro de Enoc, desempeñaron un papel clave en las primeras comunidades cristianas, aunque finalmente no fueron aceptados como parte del canon oficial. Estos escritos ofrecían una visión alternativa sobre la historia sagrada, y aunque algunos líderes cristianos los consideraron importantes, las divergencias teológicas y la falta de confirmación divina llevaron a su exclusión. Sin embargo, las enseñanzas que contenían, especialmente sobre los ángeles y los juicios divinos, dejaron una huella en las primeras interpretaciones del cristianismo. El libro de Enoc no solo influyó en el cristianismo primitivo, sino que también tiene paralelismos con mitologías de otras culturas antiguas. Muchas de las historias de ángeles caídos y criaturas sobrenaturales en Enoc tienen ecos en las religiones mesopotámicas, egipcias y en las tradiciones judías más antiguas. La figura de los vigilantes y los Nefilim, por ejemplo, tiene similitudes con relatos babilónicos sobre dioses que descendieron a la tierra y se relacionaron con los humanos. La visión del cosmos en el libro de Enoc presenta una estructura mucho más compleja y jerárquica que la que encontramos en las escrituras canónicas. La existencia de múltiples cielos, cada uno con funciones específicas, desafía la visión tradicional del cielo único. Esto influyó en las primeras discusiones sobre la naturaleza de los cielos y el reino celestial, elementos que serían debatidos intensamente en los primeros concilios ecuménicos. Enoc, como mediador entre los ángeles caídos y Dios, ofrece una figura que es paralela a otros mediadores en las Escrituras, como Moisés o incluso Jesús. En la tradición cristiana, Jesús es visto como el único mediador entre Dios y los hombres, pero la figura de Enoc plantea una imagen temprana de intercesión que fue, en última instancia, rechazada por la Iglesia oficial, tal vez por su proximidad con la idea de los ángeles caídos. El libro de Enoc presenta una visión bastante pesimista de la humanidad, mostrando que el pecado de los humanos fue exacerbado por los ángeles caídos. Estos ángeles, al enseñar a los humanos artes y ciencias prohibidas, contribuyeron al aumento del mal en la tierra. Esta relación entre los seres celestiales y la corrupción humana en el texto también refleja el pensamiento de otras culturas antiguas sobre la interacción entre los dioses y los humanos, y cómo estas interacciones podían tener consecuencias desastrosas. Los Nefilim, la descendencia de los vigilantes y las mujeres humanas, son descritos en el libro de Enoc como gigantes, pero su naturaleza sigue siendo un misterio. Algunos los interpretan como seres demoníacos, mientras que otros los ven como héroes caídos que representaban un ideal de poder y conocimiento. Esta ambigüedad sobre su naturaleza ha generado muchos debates sobre su significado teológico, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Una de las ideas más sorprendentes del libro de Enoc es la descripción de los ángeles interactuando activamente con los seres humanos. No solo enseñan a los humanos conocimientos, sino que también se enamoran de las mujeres humanas, un acto que lleva a su condena. Este tema de la relación entre ángeles y humanos ha sido un punto conflictivo en la teología cristiana, ya que plantea preguntas sobre la naturaleza divina de los ángeles y su interacción con lo terrenal. El libro de Enoc ofrece una visión apocalíptica del juicio final, donde los ángeles y las fuerzas celestiales desempeñan un papel crucial en la destrucción de los malvados y la restauración del orden divino. Esta visión de un juicio final universal influyó en la teología cristiana sobre el fin de los tiempos, especialmente en la imagen de un juicio de almas que se encuentra en el Apocalipsis de Juan. Los ángeles caídos en el libro de Enoc, al desobedecer a Dios y mezclarse con los humanos, representan una corrupción del orden divino. Este relato amplifica la historia del pecado original,
donde la rebelión no solo está limitada a los humanos, como en la caída de Adán y Eva, sino que también involucra a seres celestiales. Esta expansión de la historia del pecado original resalta la gravedad del mal en el mundo y la necesidad de una intervención divina. A pesar de que el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico, su influencia se extendió más allá del cristianismo primitivo. Durante siglos, este texto fue fuente de inspiración para diversas tradiciones esotéricas y ocultistas que vieron en sus enseñanzas sobre los ángeles, los demonios y el destino del mundo un profundo conocimiento oculto. Enoc es visto por muchos como una figura clave en el entendimiento de los misterios cósmicos. Una de las características más interesantes del libro de Enoc es su referencia a la figura del Hijo del Hombre, que algunos interpretan como una profecía sobre el Mesías. Este término, usado en varias tradiciones judías, es considerado por muchos estudiosos como un anticipo de la figura de Cristo, aunque la Iglesia temprana no aceptó esta conexión. La visión de un Mesías vengador y redentor también coincide con algunas ideas del Apocalipsis cristiano. La descripción de múltiples cielos en el libro de Enoc plantea preguntas filosóficas sobre la estructura del universo. En lugar de una visión plana del mundo, el texto ofrece una concepción más compleja del cosmos, en la que los cielos tienen diferentes funciones y significados. Esta visión cósmica refleja un intento por comprender el orden del universo y el lugar del ser humano dentro de él. El libro de Enoc está lleno de simbolismos y metáforas que algunos estudiosos han intentado interpretar de diferentes maneras. Las criaturas celestiales, los ángeles y los castigos en los cielos pueden verse como representaciones alegóricas de conceptos más profundos, como la justicia divina, la corrupción y la redención. Esta interpretación simbólica ha sido adoptada por muchos como una forma de entender el texto sin tomarlo de manera literal. Aunque el libro de Enoc fue excluido del canon cristiano, algunas de sus ideas influyeron en el desarrollo del pensamiento cristiano. Ciertas referencias a los ángeles y al juicio final en el Nuevo Testamento tienen paralelismos con lo descrito en Enoc, lo que sugiere que el texto pudo haber influido en los primeros cristianos, incluso si no fue incluido como escritura oficial. El libro de Enoc también presenta una crítica implícita a los líderes religiosos de su tiempo. Se muestra una denuncia contra aquellos que, como los ángeles caídos, pervierten la verdad divina y engañan a los humanos. Esta crítica a la corrupción espiritual es un tema recurrente en muchas religiones y tradiciones y refleja la lucha eterna entre el bien y el mal. Enoc no solo es un mediador espiritual, sino que también es considerado un portador de conocimiento oculto. En el texto se describe cómo los ángeles enseñaron a los humanos sobre astronomía, medicina, magia y otras ciencias. Este conocimiento prohibido se convirtió en un tema recurrente en diversas culturas, ya que la transmisión de sabiduría oculta siempre ha sido un elemento fascinante en la historia del pensamiento humano. El libro de Enoc fue uno de los primeros textos apocalípticos en desarrollar la idea de un juicio final y una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y el mal. Esta influencia se extendió a otros escritos apocalípticos, como el libro de Daniel y el Apocalipsis de Juan, que continuaron explorando temas similares sobre el destino del mundo y el fin de los tiempos. Muchos estudiosos sugieren que la exclusión del libro de Enoc del canon cristiano no fue solo una cuestión teológica, sino también política. Durante los primeros concilios se tomaron decisiones que influirían profundamente en la dirección de la Iglesia, y la eliminación de textos considerados peligrosos o heréticos fue una forma de consolidar el poder y la ortodoxia cristiana.
A pesar de su exclusión, el libro de Enoc ha dejado un legado duradero en el pensamiento judeocristiano. Sus ideas sobre el juicio final, los ángeles caídos y el destino de la humanidad han perdurado en la literatura religiosa, el arte y la filosofía. Incluso hoy, el libro sigue siendo una fuente de fascinación para aquellos que buscan comprender el mundo espiritual. Finalmente, aunque el libro de Enoc fue excluido del canon oficial, algunas voces dentro de la academia y la teología moderna sugieren que debería ser reconsiderado. Su rica cosmología y sus profundas lecciones sobre la moralidad, el pecado y la redención pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre el pensamiento religioso antiguo y su relevancia en el mundo contemporáneo. La principal razón por la que el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico fue la creencia de que no fue escrito por Enoc, ni fue divinamente inspirado. Aunque ofrece visiones interesantes y perspicaces sobre el pensamiento religioso de la época, sus diferencias con las enseñanzas fundamentales de la Biblia y la incertidumbre sobre su autoría llevaron a su exclusión. No hubo una gran conspiración de los primeros padres cristianos para eliminar el libro debido a secretos ocultos. Entonces, ¿deberías leer el libro de Enoc? Sí, considero que podría ser útil familiarizarse con él, ya que ofrece una perspectiva única sobre la interpretación del Antiguo Testamento antes de la llegada de Jesús. Sin embargo, es importante no confundirlo con la Biblia. Hay razones fundamentadas por las cuales no se incluyó en el canon bíblico, y gran parte de su contenido es inconsistente con la doctrina cristiana tradicional. Si decides leerlo, hazlo con sabiduría y discernimiento, tratándolo más como un texto histórico o narrativo que como una escritura sagrada. ¿Qué opinas sobre el libro de Enoc? ¿Crees que debió haberse incluido en la Biblia? ¿O tal vez te inclinas más por las teorías conspirativas sobre su exclusión? Si te ha interesado este episodio, te recomiendo también ver este otro video sobre el estado del mundo antes del diluvio de Noé. No te lo pierdas. En el vasto océano de la historia bíblica, el libro de Enoc emerge como un manuscrito que despierta más preguntas que respuestas. ¿Qué tan peligroso podría ser un texto como para ser excluido deliberadamente de las Sagradas Escrituras? En el Concilio de la Odisea, alrededor del siglo IV, se tomó la decisión de prohibirlo, considerándolo inapropiado para la enseñanza cristiana oficial. Sin embargo, este acto generó un misterio profundo que aún resuena. ¿Qué contiene el libro que lo hace tan controversial? Desde la antigüedad, su contenido ha sido señalado como revelador, tanto que amenaza con sacudir los cimientos de la fe tradicional. El relato bíblico, en Génesis 5:24, menciona a Enoc de forma breve pero intrigante. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esta descripción escueta plantea la idea de que Enoc tuvo una relación especial con lo divino, un vínculo que solo él experimentó. Su ascenso directo al cielo, sin experimentar la muerte física, lo convierte en un personaje único en las Escrituras. Pero, ¿qué más se puede descubrir sobre él en un libro que no forma parte de la Biblia tradicional? Lo que hace del libro de Enoc un texto tan provocador son las narraciones que detalla, desde encuentros con seres celestiales hasta la descripción del juicio divino. Este libro toca temas que parecen ir más allá de lo que se encuentra en la Biblia. Su exclusión podría explicarse por los desafíos que presenta a la narrativa oficial, cuestionando los límites entre lo terrenal y lo sobrenatural. ¿Es posible que sus historias contengan verdades que las instituciones prefirieron mantener ocultas? Aunque prohibido, el libro ha sobrevivido al tiempo, preservado en la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope. Esta resistencia a su desaparición demuestra el interés continuo de los estudiosos y creyentes por sus misterios.
A medida que seguimos explorando su contenido, cabe preguntarse, ¿qué otros secretos podría estar guardando este manuscrito prohibido? Enoc, una figura mencionada solo brevemente en las Escrituras, es protagonista de uno de los misterios más fascinantes del relato bíblico. Según Génesis 5:22 a 24, Enoc vivió 365 años y fue arrebatado por Dios, un evento que lo distingue como uno de los pocos hombres que no experimentó la muerte. Su vida, aunque poco documentada, está rodeada de una aura de santidad y propósito divino que invita a indagar más profundamente. ¿Quién era este hombre que caminó con Dios y qué lo hizo tan especial? Mientras otros patriarcas bíblicos vivieron siglos, su vida relativamente corta parece simbólica, quizás representando un ciclo completo y perfecto en los ojos de Dios. La referencia en Hebreos 11:5 refuerza su singularidad. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Esto lo posiciona como un modelo de fe y rectitud en un mundo caído. El libro de Enoc expande esta figura más allá de los textos tradicionales, presentándolo como un mediador entre los ángeles caídos y Dios, y como un profeta de eventos futuros. La idea de que Enoc recibió visiones del fin de los tiempos y secretos celestiales añade una dimensión sobrenatural a su vida. ¿Cómo pudo un hombre alcanzar un nivel tan elevado de conexión con lo divino que le fue permitido presenciar los misterios del cielo? Estas revelaciones no solo resaltan la importancia de su personaje, sino que también plantean preguntas inquietantes. ¿Qué enseñanzas de Enoc eran tan revolucionarias como para ser censuradas? Si fue testigo de verdades tan profundas, ¿cómo podrían éstas cambiar nuestra comprensión del mundo y del propósito humano en la creación divina? En los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era ampliamente conocido y respetado entre los líderes de la Iglesia. Figuras como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano lo citaban como escritura sagrada. En Judas 1:14 a 15 encontramos una referencia directa al libro. De estos también profetizó Enoc, diciendo: «He aquí, el Señor viene con millares de sus santos». Esta cita no solo legitima su existencia, sino que demuestra que tuvo un impacto considerable en los primeros textos cristianos. La inclusión del libro en el pensamiento cristiano inicial sugiere que sus enseñanzas eran consideradas valiosas para la formación de la fe. Este texto ofrecía una visión ampliada de la relación entre lo divino y lo humano, incluyendo detalles sobre el juicio final y la lucha contra la corrupción celestial. Sin embargo, su popularidad también generó debates entre los teólogos, algunos de los cuales comenzaron a cuestionar su origen y su alineación con la doctrina oficial. El rechazo oficial del libro en el Concilio de la Odisea marcó un punto de inflexión en su historia. A medida que la Iglesia definía el canon bíblico, el libro de Enoc fue excluido, posiblemente debido a sus enseñanzas controvertidas y su enfoque en los ángeles caídos y los Nefilim. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta decisión no solo limitó su influencia, sino que también lo convirtió en un símbolo de conocimiento prohibido. Hoy en día, el libro de Enoc es una ventana al pensamiento de los primeros cristianos y su percepción de los misterios divinos. Al explorarlo, podemos entender mejor cómo las creencias iniciales moldearon la tradición que conocemos y cómo ciertos conocimientos fueron deliberadamente suprimidos. Entre las historias más fascinantes del libro de Enoc se encuentra la de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados para observar la humanidad. Según el relato, estos ángeles desobedecieron a Dios, descendiendo a la tierra y tomando esposas humanas. En Génesis 6:2-4 se menciona brevemente: vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. Este acto de rebelión tuvo consecuencias catastróficas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, los vigilantes no solo se mezclaron con los humanos, sino que también compartieron conocimientos prohibidos. Enseñaron a los hombres artes como la metalurgia, la astrología y el uso de encantamientos, lo que provocó un crecimiento desmesurado de la corrupción. Sus hijos, los Nefilim, eran gigantes que devastaron la tierra con su voracidad y violencia, tal como lo detalla el libro de Enoc en su primera parte. El líder de los vigilantes, Samyasa, junto con Azazel, son figuras centrales en esta narrativa. Azazel, en particular, es señalado como el responsable de enseñar a la humanidad las armas de guerra y la vanidad, desviándolos de los caminos divinos. Esto contrasta con la visión bíblica en la que Satanás es la raíz de todo mal, añadiendo una dimensión compleja a la historia de la caída. El relato de los vigilantes plantea cuestiones inquietantes sobre el límite entre lo divino y lo humano. ¿Cómo cambió la humanidad tras recibir conocimientos que no estaba preparada para manejar? ¿Fueron estos ángeles responsables de un punto de inflexión en nuestra historia? Los secretos revelados por los vigilantes continúan siendo un tema de reflexión y controversia. Los Nefilim, hijos de los vigilantes, y las mujeres humanas son descritos como gigantes de fuerza descomunal y apetito insaciable. En Génesis 6:4 se menciona: había gigantes en la tierra en aquellos días. Según el libro de Enoc, estas criaturas causaron una devastación sin precedentes, agotando los recursos naturales y sembrando el caos. Su existencia simboliza la ruptura del orden divino. Los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino también una amenaza para la humanidad. Sus actos de violencia y destrucción llevaron a Dios a tomar una decisión radical: el diluvio. Este evento, descrito en Génesis 7, fue una medida para purificar la tierra de la corrupción introducida por los vigilantes y sus descendientes. El impacto de los Nefilim se refleja en mitologías antiguas, como la griega, donde se habla de gigantes y seres híbridos.
Esto sugiere que su existencia dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Desde los cíclopes hasta los titanes, estos relatos parecen eco de los eventos narrados en el libro de Enoc. A medida que investigamos más sobre los Nefilim, surgen preguntas fascinantes. ¿Podrían los restos de gigantes encontrados en excavaciones arqueológicas ser evidencia de su existencia? ¿O son estos relatos simplemente metáforas de conflictos espirituales y morales en la historia temprana de la humanidad? El misterio de los Nefilim sigue siendo una fuente inagotable de especulación y asombro. El diluvio es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero su conexión con los vigilantes y los Nefilim rara vez se menciona. En Génesis 6:5-7, Dios expresa su pesar por la maldad del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este contexto de corrupción universal incluye los actos de los vigilantes y las monstruosas acciones de sus descendientes, los Nefilim. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes corrompieron la tierra al introducir conocimientos prohibidos y engendrar criaturas híbridas. Según el texto, los gritos de los humanos llegaron al cielo y Dios decidió intervenir. Envió a sus arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para castigar a los ángeles caídos. Este juicio incluyó el encarcelamiento de los vigilantes en prisiones eternas y la aniquilación de los Nefilim a través del diluvio. Enoc, como intermediario divino, fue advertido sobre el inminente desastre. Según el libro, Dios le ordenó que instruyera a Noé sobre cómo construir un arca para salvar a su familia y preservar la vida animal. Este detalle complementa la narrativa bíblica de Génesis 6:13-14, donde Dios dice: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». La intervención de Enoc en esta historia refuerza su papel como un mediador clave en los eventos de su época. El diluvio no solo marcó el fin de una era corrupta, sino que también representó un reinicio para la humanidad. Sin embargo, el legado de los vigilantes y los Nefilim no desapareció por completo. Sus historias sobrevivieron en mitologías y textos antiguos, dejando una huella imborrable en la narrativa espiritual y cultural de la humanidad. El libro de Enoc no solo narra eventos del pasado, sino que también contiene visiones proféticas sobre el futuro. Una de sus revelaciones más destacadas es el juicio final, donde Dios juzgará a los justos y a los impíos. En Judas 1:14-15 encontramos una referencia directa a estas profecías. He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para hacer juicio contra todos. Esta conexión con el Nuevo Testamento subraya la relevancia de Enoc en la tradición cristiana primitiva. Enoc describe un mundo donde la justicia prevalecerá y los impíos serán castigados. Su visión incluye imágenes de reinos celestiales y castigos eternos para los ángeles caídos y sus seguidores. Estas profecías resonaron profundamente en las primeras comunidades cristianas, ofreciendo esperanza en tiempos de persecución y adversidad. El libro también detalla la restauración del orden divino. En sus visiones, Enoc ve un futuro donde los elegidos vivirán en paz bajo el gobierno de Dios. Esta esperanza de redención y renovación espiritual contrasta con las visiones de destrucción y castigo, creando un equilibrio en su mensaje. Las profecías de Enoc siguen siendo un tema de debate e interés entre teólogos y estudiosos. Su enfoque en la justicia divina y la restauración del mundo plantea preguntas profundas. ¿Cuánto de estas visiones se cumplió? ¿Y cuánto está aún por venir?
Estas interrogantes mantienen vivo el legado de Enoc como un profeta enigmático. Durante siglos, el libro de Enoc permaneció olvidado, considerado perdido para la historia. Sin embargo, su redescubrimiento en el siglo XVIII marcó el inicio de un resurgimiento en el interés por este texto. En 1773, el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía y regresó con copias del libro de Enoc, preservadas por la Iglesia Ortodoxa etíope. Este hallazgo renovó el debate sobre su contenido y su lugar en la tradición bíblica. El manuscrito encontrado por Bruce estaba escrito en ge'ez, una lengua semítica antigua, y contenía una visión completa del texto dividido en 5 partes. Su autenticidad fue puesta a prueba, pero los estudios posteriores confirmaron que era una obra compuesta entre los siglos III y I a.C. Este descubrimiento ofreció una nueva perspectiva sobre la espiritualidad y la literatura de la época. A partir de este momento, el libro comenzó a ser traducido a varios idiomas. En 1821, Richard Lawrence publicó la primera traducción al inglés y en 1912, Robert Henry Charles lanzó una versión que se convirtió en una referencia clave. Estas traducciones permitieron a académicos y teólogos analizar el texto en profundidad, desentrañando sus secretos y cuestionando su exclusión del canon bíblico. El resurgimiento del libro de Enoc no solo revitalizó su estudio, sino que también abrió la puerta a nuevas interpretaciones. Su impacto en la cultura moderna sigue siendo evidente, inspirando teorías, debates y reflexiones sobre su contenido y su relevancia en la actualidad. La traducción al inglés del libro de Enoc marcó un hito importante en su historia. En 1821, Richard Lawrence, un orientalista británico, completó la primera versión traducida directamente del ge'ez. Esta traducción no solo hizo accesible el texto a un público más amplio, sino que también generó un interés renovado en los círculos académicos y religiosos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Lawrence enfrentó múltiples desafíos al trabajar con un texto tan antiguo y complejo. Las diferencias lingüísticas y las posibles interpolaciones a lo largo de los siglos hicieron que la traducción fuera un proceso arduo. Sin embargo, su trabajo fue fundamental para preservar el conocimiento contenido en el manuscrito. La publicación de su traducción marcó el inicio de un debate más amplio sobre la autenticidad y el significado del libro de Enoc. En 1912, Robert Henry Charles revisó y amplió la traducción de Lawrence, produciendo una versión más detallada y comentada. Esta edición se convirtió en una referencia esencial para los estudiosos de la Biblia y de la literatura apocalíptica. La meticulosa labor de Charles ayudó a establecer el libro de Enoc como una pieza clave en la comprensión de la tradición judeocristiana primitiva. Gracias a estas traducciones, el libro de Enoc encontró un lugar en la investigación moderna, permitiendo a generaciones de lectores explorar sus misterios. Aunque sigue siendo un texto controvertido, su accesibilidad ha asegurado que su legado perdure y continúe desafiando las nociones tradicionales sobre la fe y la historia. Las similitudes entre el libro de Enoc y los textos sumerios han desconcertado a estudiosos durante años. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de la humanidad, dejaron registros sobre los Anunnaki, seres celestiales que descendieron del cielo y enseñaron conocimientos avanzados a los humanos.
Estas historias recuerdan los relatos del libro de Enoc sobre los vigilantes y su interacción con la humanidad. Según las tablillas sumerias, los Anunnaki trajeron sabiduría sobre la arquitectura, la astronomía y las matemáticas, conocimientos que impulsaron el desarrollo de su civilización. De manera similar, el libro de Enoc describe cómo los vigilantes enseñaron artes prohibidas a los hombres, lo que llevó a una rápida transformación cultural y tecnológica. ¿Podrían estos relatos ser ecos de un evento común en la historia antigua? Otra conexión fascinante es la descripción de los Nefilim en el libro de Enoc y los gigantes mencionados en los textos sumerios. En ambas tradiciones, estos seres son representados como híbridos poderosos, con un impacto significativo en la humanidad. Los relatos sumerios sobre los gigantes que habitaban la tierra antes del diluvio refuerzan esta conexión, sugiriendo una posible convergencia de mitos. Estas similitudes plantean preguntas intrigantes sobre las raíces compartidas de estas historias. ¿Son coincidencias culturales o evidencias de un pasado común? El paralelismo entre el libro de Enoc y los textos sumerios amplía nuestra comprensión del impacto de estas narrativas en la historia humana y en la formación de nuestras tradiciones espirituales. Uno de los aspectos más intrigantes del libro de Enoc son las descripciones de los carruajes de fuego usados por los vigilantes. Según el texto, estas máquinas brillaban intensamente, se movían a velocidades increíbles y hacían un sonido atronador, similares a los relámpagos. Este detalle ha llevado a algunos a especular si lo que Enoc describió fueron realmente manifestaciones celestiales o tecnología avanzada que la humanidad primitiva no podía comprender. La referencia a estos carruajes no es única en Enoc. En 2 Reyes 2:11 se describe cómo Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. La similitud entre estas narraciones plantea la pregunta: ¿eran estos carruajes un medio celestial o podrían ser interpretados como una tecnología incomprensible para la época? La idea de que los vigilantes podrían haber traído conocimientos técnicos avanzados ha sido un tema de debate tanto en círculos académicos como en teorías más especulativas. Investigadores como Erich von Däniken han sugerido que estos carruajes de fuego podrían ser equivalentes a los ovnis modernos. Sus libros populares argumentan que los vigilantes no eran ángeles en el sentido tradicional, sino visitantes extraterrestres que interactuaron con la humanidad antigua. Aunque esta interpretación no cuenta con respaldo académico amplio, ofrece una perspectiva interesante sobre cómo los textos antiguos pueden reinterpretarse bajo el prisma de los avances modernos. Sea cual sea la naturaleza de estos carruajes, su impacto en la narrativa de Enoc es indiscutible. Representan un vínculo entre lo divino y lo terrenal, un recordatorio de cómo la humanidad primitiva intentó explicar lo inexplicable. ¿Podría la tecnología avanzada ser vista como divina en contextos antiguos? Esta pregunta persiste mientras seguimos explorando los misterios del pasado. Entre los vigilantes, Azazel ocupa un lugar especial como uno de los principales responsables de la corrupción de la humanidad. Según el libro de Enoc, Azazel enseñó a los hombres el arte de fabricar armas de guerra y a las mujeres el uso de adornos y cosméticos, fomentando la vanidad y el orgullo. Esta enseñanza no solo desvió a la humanidad de los caminos divinos, sino que también exacerbó la violencia y la inmoralidad en la tierra. En Levítico 16, 8-10, el nombre de Azazel aparece en el contexto del ritual del día de la expiación, donde un macho cabrío es enviado al desierto para Azazel como símbolo de los pecados de Israel. Aunque el significado exacto de este término ha sido debatido,
Algunos lo interpretan como una referencia al ángel caído mencionado en Enoc. Este vínculo sugiere que la figura de Azazel dejó una huella significativa en la tradición religiosa y cultural. El castigo de Azazel es emblemático en el libro de Enoc. Dios ordena a Rafael que lo encadene y lo arroje a un desierto oscuro hasta el juicio final. Este acto de justicia divina simboliza la consecuencia de la rebelión contra el orden celestial. La severidad del castigo refleja la magnitud de su transgresión, pero también plantea preguntas sobre el impacto duradero de sus enseñanzas en la humanidad. Azazel representa una figura compleja y multifacética. Por un lado, es un símbolo de desobediencia y corrupción. Por otro, su historia es un recordatorio de las luchas entre el bien y el mal que han definido la experiencia humana desde tiempos inmemoriales. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Este es un tema que continúa fascinando a los lectores del libro de Enoc. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico no fue una decisión arbitraria. A medida que la iglesia primitiva establecía los textos sagrados, se enfrentó a la tarea de definir una narrativa unificada. El contenido del libro de Enoc, con su enfoque en los vigilantes, los Nefilim y los castigos celestiales, planteaba desafíos significativos a esta coherencia teológica. Una de las principales razones de su rechazo fue su discrepancia con la Biblia respecto al papel de los ángeles caídos. En el libro de Enoc, Azazel y otros vigilantes son responsabilizados por la corrupción del mundo, mientras que la narrativa bíblica se centra en Satanás como la figura principal del mal. Este contraste crea tensiones teológicas que eran problemáticas para la Iglesia al intentar establecer una doctrina uniforme. Otra razón importante fue la autoría cuestionable del texto. Aunque atribuido a Enoc, los estudiosos han identificado múltiples secciones escritas por diferentes autores entre los siglos III y I a.C. Este carácter pseudepigráfico era común en la literatura apocalíptica, pero también comprometía la autenticidad del libro a ojos de los líderes religiosos. El rechazo del libro de Enoc no significó su desaparición total. Aunque excluido del canon, continuó siendo leído y estudiado en círculos alternativos. Su influencia en la literatura apocalíptica y en las interpretaciones teológicas persiste, demostrando que su impacto trasciende las decisiones institucionales. A pesar de su exclusión del canon bíblico occidental, el libro de Enoc fue preservado en su totalidad por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esta comunidad religiosa, que incluye el libro en su canon oficial, se convirtió en la guardiana de un texto que había sido rechazado en otros contextos. Este hecho destaca la diversidad de tradiciones dentro del cristianismo y la importancia de la conservación cultural. El manuscrito etíope de Enoc, conocido como 1 Enoc, es único por ser el único texto completo que ha llegado hasta nosotros. Escrito en ge'ez, una lengua semítica antigua, el libro contiene 5 secciones que detallan las visiones de Enoc, sus interacciones con los vigilantes y sus profecías sobre el juicio final. Este tesoro literario fue redescubierto por el mundo occidental gracias a exploradores como James Bruce en el siglo XVIII. La preservación del libro en Etiopía también refleja la conexión entre las culturas africanas y la tradición judeo-cristiana. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas, ha mantenido una herencia rica y única que incluye textos apócrifos y tradiciones distintivas. Este legado demuestra cómo las perspectivas culturales pueden influir en la interpretación y preservación de textos religiosos. El caso del libro de Enoc en Etiopía nos invita a reflexionar sobre la diversidad dentro de la fe cristiana.
¿Qué otras joyas literarias y teológicas podrían haberse perdido si no fuera por comunidades como esta? El libro de Enoc nos recuerda que el conocimiento puede sobrevivir en las manos de quienes lo valoran y protegen, independientemente de las decisiones oficiales. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947 marcó un punto de inflexión en el estudio del libro de Enoc. En la cueva 4 de Qumran se encontraron fragmentos de este texto que confirmaron su antigüedad y su influencia en la literatura apocalíptica. Estos fragmentos, escritos en arameo, demostraron que el libro de Enoc era ampliamente conocido y utilizado en la comunidad judía antes del surgimiento del cristianismo. El descubrimiento de Qumran también permitió a los estudiosos comparar las versiones etíopes y arameas del libro. Aunque los fragmentos eran incompletos, ofrecieron valiosa información sobre la evolución del texto y su contexto histórico. Estas piezas confirmaron que el libro de Enoc tenía raíces profundas en las tradiciones judías y que su impacto iba más allá de la literatura cristiana primitiva. Los rollos del Mar Muerto han sido una fuente inagotable de información sobre la espiritualidad y la cultura del Segundo Templo. El hecho de que el libro de Enoc estuviera incluido en esta colección subraya su importancia en el pensamiento religioso de la época. Su enfoque en el juicio divino y las visiones celestiales lo posiciona como una obra clave en la tradición apocalíptica. El redescubrimiento del libro de Enoc en Qumran revitalizó el interés por su contenido y su lugar en la historia. Este hallazgo no solo validó su existencia, sino que también planteó nuevas preguntas sobre su influencia y su relevancia en las comunidades antiguas. ¿Qué más pueden revelar estos fragmentos sobre la visión del mundo en aquel entonces?